Buenos días. Buenos días. Buenos días. Ah, y en caso de que no los vea, buenos días, buenas tardes y buenas noches. Tengan un buen día. Hoy les voy a explicar la planilla para quienes se les complica hacer ejercicios de este tipo. Entonces vamos a darle sin tanto rodeo. Entonces en este caso ya tenemos la comisión, los bonos y las horas extra. Entonces, ¿qué es lo que se hace en este caso? Se le suma eh, lo que serían los salarios fijos más las prestaciones extra. Entonces, más la comisión, más los bonos, más las horas extra, para todos, esto es para todos los salarios. Entonces, en caso de que tengan, y si no, el mismo Excel se los va a detectar. Si lo está haciendo a mano, entonces solo suma los pagos extra que correspondan a cada quien. Entonces, de ahí vamos a calcular el IS. El IS es el 3%, pero tiene un techo de $1000. ¿Cómo es esto? Vamos a explicarlo así. Si tiene un salario, una persona de mayor de $1000, entonces a los $1000 se le va a aplicar el 3%. No se le puede aplicar a los 1040, por ejemplo, o a los 1800 el 3%, solo a los 1000 el 3%. Ese es el techo. Entonces vamos a hacer algo al respecto. Vamos a usar una fórmula, la voy a redondear de un solo. La fórmula redondear es solo para redondear. Entonces de ahí vamos a usar otra fórmula que se llama SI. Esto tiene una prueba lógica. Entonces el salario tiene que ser menor de 1000. Ahí tenemos la prueba lógica. El valor verdadero, entonces, el salario por el 3%. Entonces todos los que sean menores de 1000 me lo va a multiplicar por el 3%. Y cuando no lo sea, entonces a los 1000 le va a aplicar el 3%. Hay un signo que no he puesto bien. Todavía no termino. Entonces tenemos que terminar. Aquí estoy en número de redondear. Entonces, ¿cuántos números decimales quiero? 2. Entonces hoy sí cierro y aplico el 3% a todos. Bueno, solo a 3. Al 500, a 725 y a 675. De ahí los demás son mayores de 1000, entonces corresponde 1000 por 3%, queda 30 siempre. Vamos a hacer lo mismo con AFP. Entonces el techo de AFP es más alto, 7045,6. Todos los que sean mayores de ese techo se les va a aplicar el 7.25 al techo. Entonces vamos a hacer lo mismo. Entonces la prueba lógica, el salario tiene que ser menor de el techo, que es ese 7045,6. El valor verdadero va a ser el salario por 7.25%. Valor falso va a ser los 7045,6 por el 7.25%. Aquí queremos dos decimales, cerramos y ya está, para que no me sume todos los decimales, solo los centavos. Entonces ahí ya tenemos el IS y el AFP. Vamos a calcular renta. ¿Cómo hacemos eso? Vamos a copiar todo esto. Vamos a ir a una tabla que tenemos aquí. Bueno, ya lo tenía copiado. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? En este caso, hay que restarle al salario el IS y AFP. Hacemos esto para todo. Entonces, ¿por qué hacemos esto? Anteriormente, Hacienda tenía en una tabla que solo se le quitaba al salario de la AFP, pero en el año 2016 publicaron este documento y hicieron la actualización de que al salario se le quitaba solo el AFP y el IFA para casos de quienes trabajan en el ejército y el bienestar magisterial
en el caso de que los maestros del sector público trabajan. Entonces, en este caso, como es sector privado, es el ICI y el AFP lo que se le aplica, lo que se le quita para calcular la renta. Entonces, aquí vamos a ir viendo el tramo. Aquí tengo abajo la tabla y vamos a ir viendo cómo se aplica. Entonces, al primero se le aplica el primer tramo, al segundo aplica el tramo 2, al tercero el tramo 2, al cuarto el tramo 3, al quinto el tramo 4, al sexto este, el tramo 3, al séptimo le toca el tramo 3 y al octavo y último el tramo 4. Entonces vamos a ir viendo cómo se aplica esta tabla. Vaya, vamos a ir uno por uno. En el tramo 1 no se aplica nada, entonces como aquí dice, sin retención, entonces no se le retiene nada. De ahí vamos a ir con el siguiente, que es el segundo. Aquí se va a aplicar un exceso de 472 en los que aplican al tramo 2. Entonces, al salario que se había quitado el IJFP, se le quita el exceso. ¿Qué porcentaje es? Según la tabla, es el 10%. Entonces les aplicamos a lo que ya restamos el 10%. Tiene una cuota fija de 17,67. Entonces esta es la cuota fija. Entonces la renta va a ser lo calculado más la cuota fija. Entonces ya tenemos el primero. Y ahí tenemos el del caso del tercer salario. Va a ser igual, el mismo exceso. Entonces le vamos a restar el exceso de 472, el mismo porcentaje porque es el mismo tramo. Entonces a eso le vamos a aplicar el 10% y la cuota fija que es la misma. Entonces, si calculamos lo que hemos calculado más la cuota fija, ahí está correctamente. Entonces de ahí vamos a aplicar el tramo 3, que en este caso el exceso es de 895,24. Entonces tienen que ir identificando el tramo, el exceso, el porcentaje de ese tramo, que en este caso el tramo 3 es el 20%. Entonces le aplicamos el 20% y tiene una cuota fija de $60. Entonces le aplicamos la cuota fija a lo que ya habíamos calculado, la sumamos y ya tenemos la renta calculada. Bien, el tramo 4. Entonces el tramo 4 tiene un exceso de 2.038,10 centavos. Entonces a eso le vamos a aplicar este exceso. Y el porcentaje de este tramo es de 30%. Entonces calculamos el 30% a lo que ya llevábamos calculado y vemos que tiene una cuota fija en el tramo 4 de 288,57. Entonces le sumamos la cuota fija y ya tenemos la renta. Vamos a ver en este, es el tramo 3, entonces son 895. Restamos el exceso, le aplicamos el 20%, la cuota fija de 60 y ahí tenemos la renta calculada, sumando la cuota fija. Y el tramo 3 es igual, el mismo exceso 895,24. Entonces restamos, aplicamos el porcentaje de 20%, la cuota fija que es de 60, sumamos, vamos a el tramo 4, entonces el exceso es de 2.038,10, le restamos el exceso a los 6.659,23, le aplicamos el 30%, que ahí lo tenemos cerca, entonces el 30% a esos 4.000
y la cuota fija que era de 288,57. Entonces, aquí ya tenemos calculadas todas las rentas. Quiero ver. Bien, ya tenemos calculado todo lo de renta. Entonces, aquí como se pudieron haber percatado que solo es de ir revisando la tabla y ir aplicando. Primero, ¿cuál es el exceso? Identificar el tramo, cuál es el exceso, cuál es el porcentaje a aplicar y por último la cuota fija. Ir haciendo los cálculos. Primero, tramo identificado, dentro de qué tramo cae, qué exceso le voy a quitar, el porcentaje que le voy a aplicar y la cuota fija que le voy a sumar. Siempre y cuando hayan restado primero el IS y el AFP al salario que va al salario pactado del mes que se le ha calculado. Entonces, ya tenemos la renta. Vamos a copiar de aquí. Copiar. Lo vamos a trasladar a la planilla. Un solo. Entonces aquí lo vamos a pegar los valores nada más. Y ya tenemos lo que sería la renta. Bueno, aquí en los casos de otras retenciones, como serían préstamos o procuraduría, vamos a hacer un medio ejemplo. Entonces aquí digamos que el último tiene un préstamo de $120. Préstamo normal. El gerente general, digamos que tiene una vivienda. En este caso tendría que ser el Fondo Social de la Vivienda, pero también se hacen préstamos bancarios de eso y tiene una cuota de 200. Entonces ahí tenemos dos. Procuraduría puede ser de que algún trabajador lo demanden y le exijan cuota alimenticia. Eso no tiene un porcentaje fijo según lo que he investigado, entonces eso lo determina un juez. Y si hay un reuso por parte de la persona, entonces les aplican un porcentaje fijo. Entonces en este caso digamos de que a uno de los trabajadores, por ejemplo, le provee dos, le dicen de que tiene que, por orden judicial, se le tienen que dar $100 de cuota alimenticia a la madre de su hijo, que ya están separados. Entonces, ese es uno de los ejemplos de las retenciones que pueden haber. Pueden haber de préstamo, por vivienda, ya sea con el Fondo Social de la Vivienda, o porque sea un préstamo con el banco, o por una hipoteca. Entonces aquí vamos a sumar todas las retenciones o los descuentos que serían el IS, la AFP, la renta, los préstamos y retención de cuota alimenticia por la Procuraduría. Pueden haber otros descuentos. Entonces aquí tenemos todos los descuentos sumados. Y aquí solo quedaría restar el salario mensual menos todas las retenciones. Entonces aquí se finalizaría lo que sería la planilla haciendo esto. Lo más complicado es calcular la renta. La renta es lo que más se tienen que tener más cuidado, ser más meticulosos para calcularlo, porque de la renta depende que todo lo demás le salga bien en el ejercicio. Entonces, eso sería todo. Hasta aquí llegaríamos con el ejemplo de cómo realizar una planilla. Gracias por ver el video. En caso de que no los vea, buenos días, buenas tardes y buenas noches.